Buenas tardes, agradezco a ETE por la oportunidad que me ha dado de regresar nuevamente a este lugar después de muchos años. Es aquí donde conocí a fines de la década del 70 a Samuel Escobar, dando conferencias toda la semana a auditorio lleno en el Colegio San Andrés. Y es aquí también donde luego de la investigación doctoral presenté los resultados de la investigación en este lugar, organizado por el Concilio Evangélico en 1977. Desde ahí es que no vengo acá, así que me alegra mucho estar nuevamente en este lugar. He escogido leer lo que he escrito para que no se me pierda nada de lo que yo intento comunicar. Así que me tendrán paciencia de leer las 4 o 5 páginas y luego me encantaría mucho conversar con ustedes. El papel de las iglesias evangélicas en el Perú de hoy. ¿Están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros? 1 Pedro 3:15. Pedro escribe a cristianos que están dispersos y sufren persecución a mediados del primer siglo, durante el reinado de Nerón, y les recuerda que el sufrimiento es parte de su peregrinaje como pueblo de Dios, que son extranjeros y peregrinos, y que detrás de las acciones políticas de los gobernantes humanos está otro poder que maquina y une prácticas de maldad en contra de ellos. Resista, es la palabra de consuelo, fortaleza y esperanza de Pedro a una iglesia perseguida y dispersa, pero que sabe que tiene una identidad y una misión precisa: anunciar las virtudes de aquel que hoy llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero además les recuerda que están llamados a resistir a pie firme a todas las violencias y les insta a no callarse, sino a exponer públicamente su fe en medio de las tormentas sociales y políticas que les afectan directamente. Estad siempre preparados. La primera carta de Pedro parte entonces de una lectura teológica política del contexto histórico y a partir de ahí teje principios para la acción pastoral y misional de los creyentes en una realidad de muerte y violencia, urdida desde la cima del poder y que tienen que encarar cada día. A la luz de esta mirada teológica política de Pedro, se puede afirmar que para resistir a pie firme a todas las violencias y para no enmudecer, resignarse o aceptar pasivamente esa realidad que afecta directamente a la Iglesia y su misión, uno tiene que estar bien informado del contexto histórico, examinarlo críticamente, comprenderlo y encararlo con coraje y sin complejo de minoría, dócilmente y menos aún justificando y legitimando esas violencias que atropellan la vida y la dignidad humana. Para nuestro caso, comprender la situación actual y dentro de ella, la realidad que las iglesias evangélicas tienen que encarar en el Perú de hoy, se tiene que examinar y comprender la historia social y política reciente. Es así porque sin el conocimiento de la historia reciente, difícilmente se podría articular una propuesta de acción pastoral y misional que sea coherente, consecuente y contextual. En historia social y política reciente del país, desde mi mirada, por supuesto, destacan 3 asuntos que están relacionados íntimamente entre sí y que explican la situación actual del país. La violencia terrorista y la violencia contrainsurgente que puso en jaque al país y al borde del colapso social, político y económico. Las distintas miradas a esta problemática, así como el tema pendiente de la reparación a las víctimas de la violencia, hasta hoy nos dividen. Piensen, por ejemplo, en el ojo que llora, que está cerca, y piensen en el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Y esto además explica los desencuentros sociales y políticos entre peruanos, incluso dentro de las iglesias evangélicas. Los gobiernos de Alberto Fujimori, democrático 1990 a abril de 1992, dictatorial 1992-2000, que desmantelaron el aparato del Estado, cooptaron a las fuerzas del orden, capturaron a los otros poderes, legislativo, judicial, fiscalía de la nación. El único que se salvó fue la Defensoría del Pueblo.
y erosionaron a la democracia quebrando el sistema de partidos, entre otros males. El retorno a la democracia y la inestabilidad política visibilizada en sucesivos gobiernos democráticos con expresidentes en prisión acusados de crímenes de lesa humanidad o corrupción, y la fragilidad democrática visibilizada en el uso político de las instituciones del Estado, el desequilibrio de poderes y el flagrante irrespeto a las normas constitucionales. Además, se tiene que destacar la realidad de la impunidad y la injusticia institucionalizada, la diversificación del mapa religioso con un amplio menú de ofertas religiosas cristianas y no cristianas, y la crisis del sistema de partidos con emergencia de outsiders en la política y de intereses subalternos en el Ejecutivo, Legislativo, aparato judicial y Fiscalía de la Nación. La pregunta a absolver es la siguiente: estos problemas sociales y políticos, ¿cómo afectan a la visión y al testimonio público de las iglesias evangélicas y qué desafíos le plantean para una acción pastoral contextual que coadyuve a la reconciliación nacional? El contexto sí importa. El examen y la comprensión del contexto de misión y de acción pastoral exige, por un lado, una lectura teológica política del país y, por otro, la articulación de una respuesta ciudadana colectiva orientada al bien común y a la construcción de un país de todos y para todos. Dicho de otra manera, si se pretende ser contextuales en la misión y en la pastoral, el contexto sí importa. Y además, si afirmamos que el país está fraccionado, la pregunta colectiva que tenemos que responder es: ¿cómo contribuir a la reconciliación y a la paz social si entre nosotros mismos, los evangélicos, no somos capaces de sentarnos para dialogar fraternalmente sobre lo que nos une y lo que nos separa? O desde otra mirada, ¿de qué reconciliación hablamos los evangélicos si al interior de nuestra propia comunidad andamos fraccionados y cada sector presume de tener la razón y contar con la aprobación divina? Pero antes de seguir con nuestra reflexión, se precisa una advertencia. Lo que sigue es de mi absoluta responsabilidad y para nada compromete a la institución que hoy nos convoca. Es una reflexión pastoral misional a la luz de mi lectura teológica política del contexto de misión y acción pastoral. Ustedes pueden diferir de mi punto de vista, sin embargo, tienen la responsabilidad, como todo, de pensar y dejar pensar. Una mirada al panorama social y político de la patria grande, América Latina y el Caribe, indica que el Perú no está aislado y que lo que ocurre aquí sintoniza con la realidad continental. Un análisis de los últimos procesos electorales de la región indica que buena parte de los países están divididos electoral y políticamente. El péndulo político de la región se mueve de derecha a izquierda y viceversa. En los recientes procesos electorales de los países vecinos hubo segunda vuelta y este es un claro indicador de fraccionamiento no solo electoral, sino también de fraccionamiento político de los ciudadanos. Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Brasil, Honduras y Guatemala optaron por gobierno de izquierda política. Ecuador se reorientó hace 2 semanas hacia la derecha política y probablemente en Argentina en noviembre también ocurra algo parecido. Los casos de Perú y Chile tienen además particularidades interesantes. En el Perú, de un gobierno de izquierda extrema, se pasó de facto a uno de derecha nada democrático en sus decisiones y acciones. Y en Chile, el reciente proceso constituyente indica que la ciudadanía que optó primero por las izquierdas para la elaboración de una nueva constitución política, posteriormente en otro proceso de decisión ciudadana para elegir a sus representantes, optó por las derechas para reformular la constitución política. De esa mirada panorámica hacia el frente interno, 2 asuntos son claros para mí, aunque esto pueda parecer debatible y opinable, pero al menos, eso espero, generará un diálogo necesario en lugar del monólogo y del discurso monotemático que actualmente se tiene entre los evangélicos. Primero, los miembros de las iglesias evangélicas no siguen necesariamente ni en lo electoral ni en lo político la opinión y la simpatía electoral y política de los líderes religiosos. 2 ejemplos recientes: Brasil y Guatemala.
En ambos casos, el factor religioso, particularmente evangélico, tuvo un peso electoral importante y visibilizó los intereses y las opciones no siempre coincidentes entre sí dentro de la comunidad evangélica. Segundo, al interior de las iglesias evangélicas existe una pluralidad de opciones electorales y de simpatías y militancias políticas. En otras palabras, se equivocan porque no se puede afirmar que existe un voto cautivo de los evangélicos y que todos ellos caminan en una sola dirección electoral y política. El piso electoral y político evangélico es heterogéneo y volátil. El último proceso electoral, particularmente, las distintas visiones y opciones electorales y políticas que se confrontaron tanto en las redes sociales como en pronunciamientos públicos en defensa de candidaturas son suficiente evidencia de esa realidad. Si ustedes siguieron de cerca el último proceso electoral, habrán podido notar los pronunciamientos que salieron tanto de instituciones como de colectivos de evangélicos y también lo que se decían los evangélicos en las redes sociales. Eso me pareció a mí muy interesante y muy importante. Pero además, por primera vez en el Perú, evangélicos que optaron por las izquierdas claramente dijeron que eran de izquierda. Eso no había ocurrido antes. Pero siempre hubo un sector evangélico que era de izquierda, pero escondido, porque le decían de todo también. Pero en esta última elección, eso fue más que claro. Hay dos pronunciamientos, por ejemplo, de dos colectivos clarísimos, como hay dos pronunciamientos del otro lado que también son clarísimos, que los evangélicos no pensamos lo mismo. Entonces, o aprendemos a dialogar y nos sentamos en una mesa plural para conversar con tolerancia y respeto sobre nuestras coincidencias y diferencias, o en todo caso, apostamos por el fraccionamiento y consecuentemente nos despedimos de cualquier posibilidad de trabajar juntos en base a una agenda común y de contribuir a la construcción de un país de iguales. La pregunta aquí es la siguiente: ¿importa el bien común o la defensa cerrada de nuestros intereses religiosos? Y claro, la pregunta es inevitablemente teológica política. Hasta hace casi 2 décadas, la comunidad evangélica en el Perú fue un ejemplo de unidad en medio de la diversidad para América Latina. Hasta el año 2000 tenían una sola entidad representativa, el Concilio Nacional Evangélico del Perú, que a pesar de las tensiones internas entre evangélicos y ecuménicos, se preservó en medio de las tempestades políticas del continente. El Consejo Latinoamericano de Iglesias, la Confraternidad Evangélica Latinoamericana, y antes de eso las conferencias evangélicas latinoamericanas, y antes la Unidad Evangélica Latinoamericana, y antes Iglesia Sociedad en América Latina. Es decir, que es muy interesante porque, a diferencia de los otros países de la región, el Perú tenía una sola entidad que representaba a los evangélicos. En Chile había más de 2, en Brasil más de 2, en Argentina más de 2. El Perú era el único ejemplo, pero eso se rompió en el año 2000. Hoy, la realidad en el frente interno es completamente distinta. Tenemos hasta 3 entidades que afirman ser representativas, aparte de la fraternidad de pastores, básicamente urbanas, y otras formas de cooperación entre los evangélicos de a pie que se van gestando en medio de la crisis económica y la crisis de representación. Sería interesante que ustedes, por ejemplo, se informen sobre el papel de las mujeres evangélicas en las ollas comunes y el papel de las mujeres evangélicas como dirigentes sociales, elegidas por sus vecinas no evangélicas. Sería importante que ustedes tengan un conocimiento de primera mano de esa experiencia, que yo le llamo formas no tradicionales de hacer misión. Son otras maneras de dar testimonio en fronteras sociales donde los evangélicos muy poco hemos caminado. No se trata de rupturas con las afirmaciones doctrinales históricas de los evangélicos, sino de diferencias teológicas y políticas, de preferencias electorales distintas y de diferentes simpatías políticas, y de comprensión de lo que significa ser evangélico hoy y de búsqueda de visibilidad en un contexto de emergencia de nuevos actores religiosos. Les ilustro un poco. Yo me convertí a la fe evangélica en 1974. El pueblo evangélico era menos del 5% de la población, mucho menos era.
A donde yo iba a audiciones peruanas, a la librería del Inca, al concilio evangélico, a donde iba siempre encontraba gente de la iglesia evangélica peruana, en todo lugar, o metodistas. La Alianza Cristiana recién comenzaba en Lince, en realidad era pequeña. No había iglesias neopentecostales, no había Camino de Vida, no había Guaviare, no había ninguna iglesia neopentecostal. Las iglesias más grandes eran la Iglesia Evangélica Peruana y la Asamblea de Dios. Después eran muy dispersos los evangélicos y todos los evangélicos podíamos conocerlos en realidad. El centro social de la vida evangélica en Lima era la IEP Maranatha, que era el templo más grande que tenían los evangélicos en un lugar público. Pero eso fue cambiando. Del 80 en adelante el pueblo evangélico fue creciendo en número, pero también fue creciendo en una diversificación de intereses. Ustedes se analizan, hay una tesis doctoral muy bonita en la Católica de una alemana que muestra la movilidad social de los evangélicos. Por ejemplo, dice, de la IEP Maranatha pasaron a las alianzas, de las alianzas a Agua Viva, de Agua Viva a Camino de Vida, y ahí, etcétera, etcétera. Es bien interesante cómo muestra, no es que hubo conversión, sino hubo movilización a otras iglesias donde supuestamente el asunto estaba mejor. El fraccionamiento electoral y político del país, que para nada contribuye a la construcción de un país de iguales y de todos y para todos, de un país en toda la sangre, como decía José María Arguedas, no se resuelve únicamente mediante los cambios de gobierno en democracia, sino mediante la capacidad de indignación frente a los problemas históricos de largo plazo, irresueltos: racismo, marginación, exclusión y pobreza, que nadie lo ha resuelto y lo ha encarado hasta el día de hoy. Y la capacidad de ser tolerantes y respetuosos con quienes piensan distinto y tienen opciones de vida diferentes a nosotros. Y eso es lo que nos falta. En este contexto, el diálogo, antes que el monólogo, es la exigencia en un mundo en el que la interculturalidad, más que una moda académica, es una realidad que nos interpela. Para nuestro caso, esto implica dejar a un lado, así cueste demasiado y se quiera que se traiciona a la fe evangélica, la no tan buena práctica de etiquetarnos y descalificarnos mutuamente: evangélicos conservadores y progresistas, evangélicos pro-LGBTI y evangélicos anti-LGBTI, evangélicos fundamentalistas versus evangélicos liberales, evangélicos fujimoristas versus evangélicos caviares. La pregunta a responder se puede plantear de esta manera: ¿cómo ser agentes de justicia, reconciliación y paz en nuestro país si entre nosotros mismos no somos capaces de actuar con justicia y promover la reconciliación y ser embajadores de la paz? Desintoxicar o limpiar teológicamente y políticamente primero la casa es importante, ¿no les parece? Es decir, aprender a dialogar con respeto y tolerancia, desaprendiendo y aprendiendo y exponiendo clara y directamente nuestro punto de vista frente al otro, sin prejuicios, sospechas, malos entendidos y sin mordazas. Parte del problema es que se necesita repensar qué significa ser evangélico hoy, especialmente cuando parece estar sucediendo lo mismo que le ocurrió a la iglesia mayoritaria. Es decir, comenzamos a tener evangélicos culturales, de estadística o nominales, sin un proceso de conversión y sin una ética privada y pública que dé cuenta de su fe e identidad religiosa. No se trata, por lo tanto, de ser de derecha política o de izquierda política, o de simpatizar o militar en estas corrientes ideológicas, sino de buscar formas personales y colectivas de ser fieles a nuestra herencia e identidad evangélica en los hermanos del Perú de hoy. Esto demanda la búsqueda constante de un proceso de contextualización del Evangelio bajo el paraguas de una doble contextualización y una fusión de horizontes, es decir, comprender el mundo de los doctores públicos y el mundo en el que vivimos. En síntesis, el contexto sí importa. No solo leer teológica y políticamente la situación contemporánea o los signos de los tiempos, sino también simultáneamente la situación de vida de los textos bíblicos, bajo la guía del Espíritu y con miras a la obediencia a todo el consejo de Dios. Pero esto reclama, por un lado, la necesidad de tener maestro de la palabra que la frase sin condicionamiento
ni prejuicio, y por otro lado, un pueblo militante que esté dispuesto a seguir el soplo del Espíritu, discerniendo la acción de Dios en la historia y buscando las mediaciones históricas, movimientos sociales, colectivos, iniciativas ciudadanas, partidos políticos, ONGs, que se ajusten a las exigencias de la palabra de Dios, sabiendo de antemano que ninguna ideología, opción electoral o partido político es igual, sintetiza o representa totalmente al reino de Dios. La cuestión, sin embargo, es: ¿será posible caminar en esa dirección? ¿Qué hacer entonces? Quizá lo primero sería pensar en las formas personales y colectivas de desprendernos de los prejuicios, sospechas e intereses personales e institucionales, y apostar por la unidad como el camino para construir una patria diferente. Esto tiene como correlato, además de tejer alianzas estratégicas, incluso con sectores sociales y religiosos no evangélicos, la capacidad de andar con el prójimo que piensa y vive distinto para construir una agenda común. Les pregunto, ¿qué problema hay que yo trabaje por la defensa de la casa común con personas que no son evangélicas? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que yo camine juntos con personas que no son evangélicas en la lucha contra la pobreza y la discriminación? ¿Cuál es el problema? Si yo estoy claro en quién soy y sé también quiénes son nosotros, pero juntos queremos mejorar las cosas. ¿Cuál es el problema? Esa es la pregunta. Jesús, si hubiera hecho ese problema, si hubiera sido así, ¿por qué entró a la casa de Zaqueo? ¿O por qué dejó que la mujer pecadora le toque? Si Jesús hubiese sido prejuicioso como nosotros. Él no fue así, por supuesto. En segundo lugar, comprender que no todos tenemos las mismas opciones y preferencias electorales, como tampoco las mismas simpatías, adhesiones, compromisos o militancias político-partidarias. Aquí necesitamos comprender que los asuntos electorales y políticos obedecen a la libertad de conciencia y al libre ejercicio de la ciudadanía de cada uno. Mi conciencia es inviolable. Y que no son competencia de las instituciones religiosas ni de los líderes religiosos. A mí no me tienen que decir por quién debo votar, en otras palabras. Es un asunto de mi libertad de conciencia y de mi derecho constitucional. Lo que sí corresponde a las instituciones y líderes religiosos es la reflexión bíblica teológica sobre el Estado, la ciudadanía y el bien común como una forma concreta de acompañar pastoralmente al gobierno de las iglesias en el ejercicio de ciudadanía. En la década del 80, el Concilio Evangélico produjo 2 documentos. No he vuelto a ver un trabajo colectivo así, porque el Senado de la República, en ese tiempo había Senado de la República, le pidió al Concilio Evangélico una propuesta de pacificación del país. Se escribió un documento, una reflexión eclesial evangélica sobre la violencia y pacificación del país, y fue entregado al Senado de la República, producto de encuentros de personas. El segundo documento que se produjo fue una reflexión teológica sobre el Estado. Fue muy interesante porque el Concilio Evangélico invitó a expertos que no eran evangélicos. Invitó, por ejemplo, a Jeffrey Kleiber, que era un jesuita historiador de la católica, para que nos pintara el panorama religioso. Invitó a Sinesio López, que era un senderólogo famoso, invitó a varios. Y a la luz de todo eso, se hizo un trabajo bíblico, teológico sobre el Estado. No he vuelto, luego de casi 30 años, a ver un esfuerzo parecido entre los evangélicos en el Perú. Que reflexionemos sobre el país y sobre qué deberíamos hacer por el país. Finalmente, si aceptamos que la democracia es mejor que cualquier dictadura, sea política, militar o religiosa, a pesar de la fragilidad y limitaciones, entonces tenemos la tarea colectiva de afirmarla y defenderla con el pleno ejercicio de nuestra ciudadanía, participar en los procesos electorales, demandando transparencia en la gestión y en el uso de los fondos públicos, ejercer vigilancia ciudadana y exigir acceso a la información, así como el cumplimiento de las promesas electorales. Además, tener claro que vivir en democracia exige diálogo, tolerancia y respeto para todos y entre todos, y lo que parece ser más complicado, especialmente para los evangélicos, comprender que los asuntos públicos y las políticas públicas no son competencia exclusiva de la religión ni de los religiosos,
y que nada, ni nadie debe imponer de arriba hacia abajo su visión religiosa de la vida sobre todo, sobre los demás, sobre evangélicos y no evangélicos. Y es un problema que tenemos los evangélicos. Fácilmente nos hemos olvidado que éramos minoría antes. Y ahora perseguimos a las minorías. Nuestra historia la hemos fraccionado, nos hemos olvidado quiénes éramos nosotros. Ustedes les voy a recomendar un libro que lamentablemente ya no lo publica, pero está en PDF. Es una persona que a algunos le tienen un poco así de recelo, Juan Fonseca Ariza, Misioneros y Civilizadores. El libro muestra la importancia de los primeros 30 años de presencia protestante en el Perú, que fueron claves. La lucha por la libertad religiosa, la lucha para que los cementerios sean laicos, la lucha por el matrimonio civil, la lucha para que la profesión de enfermería sea laica, etcétera, etcétera. Y ahí estuvieron los evangélicos. Esa generación protestante en toda América Latina fue muy importante, porque no hizo ninguna división entre lo sagrado y lo no sagrado. Este colegio es justamente expresión de esto, aunque luego con María Alvarado formaron a las élites, ¿no? ¿Ustedes sabían que aquí estudiaron los hijos de José Carlos María, aquí en el San Andrés? ¿Sabían que Luis Alberto Sánchez fue profesor aquí? Jorge Basadre fue profesor aquí, Guillermo Leguía fue profesor aquí. La generación de 900, lo más brillante que tuvo el Perú, Macay tuvo la habilidad de convocar, porque fueron sus alumnos en San Marcos. Macay enseñaba en San Marcos, metafísica. Este colegio fue muy importante, acá estudió gente muy importante, como también en el María Alvarado, pero se convirtieron luego en colegios para la clase media y se olvidaron sus orígenes. Pero es muy interesante así conocer la historia evangélica. Para evitar malos entendidos, debo precisar que todo lo planteado con la pregunta ¿qué hacer entonces? Se asienta en 4 ejes teológicos conectados entre sí. La teología de la creación, la vida y la dignidad humana, la teología del reino de Dios, que acoge a todos y que interpela a todos, la teología de la misión integral, que no separa lo privado de lo público, lo religioso de lo secular, lo espiritual de lo material, y la interculturalidad que exige diálogo, tolerancia y respeto. Bajo este paraguas teológico, a mí me parece que sí es posible contribuir al proceso de construcción de un país distinto al actual, sabiendo que este exige pensar y actuar según nuestra conciencia en la búsqueda personal y colectiva de las mediaciones históricas que den cuenta de que nuestra fe es una verdad pública para ser expuesta en la plaza pública y que se tiene que vivir en los hervores sociales y políticos y en la cotidianidad de todas las relaciones humanas. Hasta ahí llegué, pero sigo pensando todavía, porque sí me llamó la atención el tema de el Perú fraccionado, porque ciertamente es así, pero ese funcionamiento no es reciente. Algunos hablan de que la conquista lo que ocurrió fue un desencuentro histórico, hasta hoy irresuelto. Eso explica el racismo, la exclusión, la marginación en el Perú y muchos otros males que no se han resuelto. Y la memoria histórica de los evangélicos es muy corta y a veces muy amnésica también. Con mucha facilidad nos olvidamos de quiénes somos y cuánto hemos contribuido, ustedes y yo. ¿Alguna vez escucharon de la Clínica Evangélica de Burgos? Nunca escucharon. Fue una clínica muy famosa en el Cusco, con profesores que era lo que hoy es la misión y enlace latino, con médicos que venían de ahí. ¿Escucharon de Ana Soca, la que fundó el Hospital Evangélico en Lamas, junto con otras señoritas evangélicas británicas? Nuestra historia. Por eso yo me siento orgulloso de ser evangélico. Pero justamente por eso reclamo que seamos distintos y que miremos nuestra historia y que aprendamos. Luis Alberto Sánchez decía, la historia es una cueva de viejas novedades. Es decir, nada es nuevo. Lo que estamos viviendo, lo vivieron también otros. ¿Y sabían que ustedes, ahí donde queda el Hospital del Empleado, el Hospital del Seguro del Bosque de Matamulas,
ahí perseguían a los primeros evangélicos la policía montada a caballo, ahí nos golpeaban. ¿Sabían esa historia? ¿Cómo nos perseguían antes? Ahora, porque somos una minoría significativa, 20%, no tenemos los problemas de los primeros evangélicos. Los primeros evangélicos sufrieron mucho, pero nos dejaron una herencia rica que hay que saber valorar. Y para mí lo más grande es la libertad de conciencia, que es inviolable. Y eso significa ser evangélicos, defender contra toda violencia la inviolabilidad de nuestra conciencia. Porque eso es lo que Dios nos ha hecho a usted y a mí, sujetos, no objetos de nadie. Muy bien, entonces me encantaría conversar con ustedes el tiempo que sea posible.